En el marco del Segundo Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización Online, sus servidores Salvador Tenorio Maya y Noemí Vega Lugo presentan el tema titulado Acceso al Derecho Humano a la Educación Universitaria, un estudio comparativo entre Cuba y México. El objetivo de este trabajo es exponer la necesidad de impulsar políticas educativas encaminadas a garantizar el derecho humano a la educación gratuita a nivel superior, para lo cual se realizará un comparativo entre Cuba y México. Como introducción del proyecto de investigación, tenemos que es un hecho que la educación enfrenta grandes retos y que muchos países no tienen el mismo acceso a ella, por lo que impulsar políticas públicas en este sentido resulta de vital importancia. Para el caso de México específico, su constitución política en el artículo 3 garantiza la educación gratuita a la población, sin embargo, solo lo hace hasta la educación básica, que comprende preescolar, primaria y secundaria, mientras que en Cuba esta gratuidad se extiende hasta el posgrado. Continuando con México, si bien es cierto, el Estado debe ser visto como garante de los derechos humanos, teniendo la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover el derecho a la educación, como cualquier otro derecho humano, también lo es que existen procesos de discriminación debido a la condición social y económica de ciertos sectores de la población que los limitan a acceder a una educación superior de calidad y gratuidad. A continuación, se presenta la metodología utilizada. En relación a la metodología, se retoma el método comparativo. Este método pretende confrontar dos o varias propiedades enunciadas en dos o más objetos. ¿Para qué se utiliza este método? Bueno, se utiliza para buscar similitudes y disimilitudes entre estas propiedades. Para el caso de este estudio, hacemos la comparación de estas similitudes y disimilitudes que hay en el acceso a la educación superior, enfocándonos en la gratuidad que se ofrece en ambos, bueno, en la gratuidad y se hace una descripción de cómo se presenta en ambos países. Es así que vemos que los derechos que nos lleva a ver y a revisar si existe el derecho humano a la educación superior y cómo este derecho humano posibilita generar el acceso en los países. Vemos que el derecho humano a la educación superior se aborda desde diferentes posiciones y desde el marco internacional de derechos humanos existen algunos antecedentes, como lo es el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta habla que el derecho humano a la educación existe desde el nivel básico hasta el nivel medio, hasta el nivel superior. Y en relación al acceso a los estudios superiores, menciona que será igual para todas y todos en concordancia con su nivel, con su mérito propio. Esto nos salta a la vista, dado sobre todo en un contexto tan desigual como lo es México, pues vemos que desde el nivel básico hay diferentes situaciones que ponen en desventaja a los alumnos. Entonces, en el desarrollo de estos méritos no están en igual de condiciones y por tanto hay una situación de desventaja. También vemos que en la meta 4.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de 2030 se menciona que se debe asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Vemos cómo a partir de la Declaración Universal y de los objetivos 2030 se establece que debemos avanzar en cuanto al acceso al derecho humano a la educación, y esto retomando que los derechos humanos se caracterizan por ser progresivos, invita a repensar a los países el acceso y el cómo se garantiza este derecho. Sobre todo pensando que a este derecho humano lo envuelven algunas otras cosas, como lo es la educación privada, y algunos otros elementos. Entonces, eso invita a los estados a crear políticas que les ayuden a garantizar el pleno acceso a este derecho. Es por eso, y para poder tener un panorama más claro, que a continuación se describe una contextualización de ambos países, primero Cuba y posteriormente México, a fin de localizar esas similitudes y disimilitudes que hay en la garantía y acceso al derecho humano a la educación superior.
La educación superior en Cuba se da como resultado de la Revolución cubana, esto en 1959, cuyo propósito era terminar con la marcada desigualdad social. Se erradica el analfabetismo a través de un sistema de educación pública que extiende sus dominios a través de los niveles educativos. Se nacionaliza la educación en 1961, dentro de la cual se declara pública la función de la enseñanza y gratuita su prestación. Pasando a la siguiente diapositiva, es así como la educación superior en Cuba es vista como un derecho humano. Se garantiza su gratuidad, no existen centros privados y se encuentra basada en valores sociales e interés por poner el conocimiento al servicio de las demandas del desarrollo y la satisfacción de los derechos humanos de su población, sin pasar por alto la inclusión, la equidad y la justicia social. En el caso de México, la educación superior inicia en el siglo XVI con la Real y Pontificia Universidad de México y la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, ambas fundadas por la corona española. Pueden visualizarse tres grandes momentos en la educación superior en México. El primero de ellos, denominado por revolucionario, que surgió entre 1920 y 1946. En este momento, la educación superior se encontraba ligada más a las políticas de desarrollo social y a la cultura que a las cuestiones económicas. El segundo momento, también conocido como proyecto educativo, se da entre 1940 y 1960. El objetivo principal era formar profesionistas para el desarrollo de una economía moderna y promover la movilidad social. El tercero y el último surge en la década de los 80, donde se crean políticas públicas que reorientan el papel de la educación a un sistema neoliberal, convirtiendo a esta en un elemento de comercio. En la década de los 90 existen pocas aportaciones a la ley en materia de educación, pero tenemos algo muy importante, que se crea la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Esta asociación no gubernamental alberga actualmente a 197 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, y participa conjuntamente con sus miembros en la formulación de programas, planes y políticas nacionales. Hasta el año 2000, con la entrada del presidente Vicente Fox Quesada, se da un impulso a la educación superior en México, logrando durante el ciclo escolar 2010-2011 un incremento en la matrícula, permitiendo prácticamente que el 30% de los jóvenes de entre 19 y 23 años tengan un lugar en una institución de educación superior. Asimismo, se impulsa la educación a distancia, logrando que cada uno de 10 estudiantes de nivel superior curse un posgrado mediante esta modalidad. Y bueno, para el año 2013 se va a reformular la Ley de Educación, en donde se especifica que todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. Cabe resaltar que este mismo documento cita que la educación será gratuita solo para los niveles de educación básica. Sin embargo, se da apertura a la igualdad y equidad en todos los niveles educativos. Esta ley es derogada el 15 de mayo del 2019 por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos lleva a la siguiente diapositiva. Es importante que este sexenio se propone una nueva ley de educación que garantice la educación gratuita, laica, pluricultural y de calidad en todos los niveles educativos, incluidos el nivel superior. Sin embargo, hasta el día de hoy, solo puede verse la intención por impulsar acciones constitucionales que generen políticas a nivel nacional para que el derecho humano a la educación superior se lleve a cabo en México. Y bueno, vamos a terminar con las conclusiones. A través de toda esta y de la contextualización de las políticas educativas que existen tanto en México y en Cuba, en relación a la educación superior, vemos algunas diferencias y algunas similitudes. También es importante destacar que reconocemos que ambos países tienen una estructura política diferente y una estructura económica
también diferentes. Sin embargo, para efectos de este estudio, solo nos enfocamos en el acceso a la educación superior en relación a en lo que tiene que ver con la gratuidad. Es así que llegamos a estas conclusiones. Se necesita que los estados reconozcan el derecho humano a la educación superior a nivel constitucional y regularlo desde esta perspectiva. Vimos cómo en el caso de Cuba, el hecho de que esté a nivel constitucional y haya políticas educativas garantiza el acceso superior, ¿no? Garantiza la gratuidad en el acceso al nivel superior, tanto en el nivel universitario como en los posgrados. Mientras que en México apenas se inicia a caminar y existe apenas una universidad que trabaja bajo esta gratuidad. Entonces, requiere, ¿no? O es el momento para impulsar otras iniciativas que lo regulen y que impulsen mayores acciones en todo el país que permita el acceso gratuito a la educación superior. Vemos también que el derecho humano a la educación superior implica remover los obstáculos de orden económico y social. Vimos en un principio que en el acceso al derecho humano a la educación superior existen múltiples discriminaciones que se ejercen contra las personas por su nivel económico y social. Al garantizar la gratuidad de este derecho, todas las personas estarían en igualdad de condiciones para poder acceder y se eliminarían con esto algunos obstáculos y también algunas prácticas de discriminación. Vemos que los estados deben asumir este compromiso para preservar el carácter gratuito de la educación superior pública, promover su constante calidad y pertinencia, permear sus contenidos de los valores universales de libertad, tolerancia y respeto. Nos parece muy importante mencionar que a través del análisis de este derecho humano a la educación superior, vemos que es necesario impulsar una educación superior pública y fortalecer los sistemas que ya están. ¿Para qué? Para poder asegurar la calidad y pertinencia que se ofrece en los contenidos, en los programas educativos, en las licenciaturas, que respondan y que al mismo tiempo fomenten los valores de libertad, tolerancia y respeto. En ese sentido, también nos gustaría mencionar y recordar que los derechos humanos tienen un carácter de progresividad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año, ¿no? O constantemente las sociedades tienen que avanzar y en ese avanzar tienen que garantizar más derechos humanos, ¿no? Entonces, aplicar el principio de progresividad acá es que los estados aseguren o eleven a nivel constitucional este derecho humano a la educación superior. También es importante mencionar que el presente estudio no trata o no en ninguno de sus objetivos está en identificar qué país es mejor en materia de educación y por qué, sino simplemente ver la educación superior como el derecho que posee todo ser humano y que sí es posible que éste sea impulsado a través de sus políticas públicas. Es así que concluimos que el hecho de que Cuba tenga gratuidad en el acceso a la educación superior garantiza que todas y todos puedan acceder. Y esto invita a los demás estados a ver qué políticas educativas ha impulsado y también a generar políticas dentro de sus países que les permitan asegurar este acceso de todas y todos. Y con ello cumplir el principio de universalidad de los derechos humanos. Es así como concluimos con este estudio. Reconocemos que aún hay más líneas de trabajo que emprender y damos gracias por su atención.